Y hay que decirlo, una felicitación a las mujeres que son las que están madrugando a esta hora. Felicitaciones madrugando a buscar al Señor, porque muy seguramente también hay muchos hombres madrugando, pero ustedes son las que han decidido buscar al Señor. Bueno, si hay algún hombre ahí también, Dios les bendiga también. Felicitaciones, porque son contados, ¿no? Los que hoy están disponiendo su corazón para antes de cualquier cosa, buscar al Señor y buscar el rostro del Señor. ¿Qué les parece si oramos rápidamente? Porque hoy vamos a aprender a hacer una oración eficaz, esas oraciones que dan resultados. Así que hoy recuerden que cada día estamos aprendiendo un tipo de oración, cómo orar al Señor dependiendo de los casos, dependiendo de las cosas que están pasando. Aprendemos a orar y cómo esas oraciones pues podemos eso ponerlas en práctica. Así que recuerden también en estos espacios tener algo en que tomar notas, ¿sí? Cada oración es de bendición, la oración que rompe la esterilidad, aprendíamos el día de ayer, en la semana pasada aprendíamos ese tipo de oraciones pues que transforman la vida desde lo personal hacia lo generacional. También aprendíamos eso, cómo cambian las cosas, esas oraciones poderosas. Así que yo le animo a que usted disponga su corazón porque cada día aprenderemos una forma de orar. Usted aprenderá que no es la misma oración la que usted puede hacer todo el tiempo y que las oraciones obviamente tienen un resultado y aplican para el contexto en el que estamos viviendo cada uno. Así que prepárese porque puede que un día en donde sea la oración que usted está necesitando hacer el día para ese momento o esa temporada de la vida que usted está viviendo. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy quiero darte muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque nos amas con un amor especial, Señor, porque, Señor, tienes cuidado de nosotros, Señor, y hoy, Papá lindo, levantamos una oración delante de ti, Señor, dándote honor, Señor, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo que tú eres Dios por encima de todas las cosas, Señor. Padre, permítenos en esta mañana aprender, Señor, cómo orar eficazmente, Señor. ¿Qué significa eso, Dios? ¿Cuáles son esas oraciones que dan resultados? Pero desde ya, Señor, ponemos este día en tus manos. Yo quiero invitarle a que usted ore en esta mañana y le pueda decir a Dios, Señor, pongo mi vida en tus manos antes de empezar el día, antes de empezar todas las labores del día, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos y te pido que seas tú guiándome, Señor, para poder también, Señor, bendecir a otros y ser fuente de bendición para otras personas. Te damos gracias en esta hora, Señor, y pedimos, Señor, que nos guíes, guíame a mí también, Señor, en este compartir, en este orar, que hoy podamos hacer oraciones eficaces, Señor Dios. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Guíanos, Señor, y bendigo a cada persona, cada hombre, cada mujer, Señor, que dispone su corazón en esta hora para escuchar tu dulce voz, Señor, y para poder aprender de ti. Hoy encomendamos nuestra vida a tu fiel cuidado en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, amados y amadas, y entonces el día de hoy justamente es eso, esa oración eficaz que trabaja bajo la voluntad del Señor o que coopera para los designios del Señor, es lo que estaremos hablando el día de hoy. Y para ello quiero que usted abra su Biblia en Santiago capítulo 5, el verso 16 al 18. Santiago capítulo 5, verso del 16 al 18. Si usted es nuevo en la búsqueda de la Biblia, Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. La Biblia se encuentra dividida en dos testamentos o dos grandes tomos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces Santiago está en el Nuevo Testamento, en la última parte más o menos de la Biblia, usted los últimos libros, ahí usted va a encontrar a Santiago. Santiago capítulo 5, verso 16 al 18. Recuerde que el capítulo siempre es el número más grande y el versículo es el número más pequeño. Cuando usted va buscando, eso le ayuda muchísimo a buscar. Si no lo encuentra, pues se vale usar el índice. Usted puede ir al inicio de su Biblia y ahí encuentra el índice y le dice específicamente en qué página de la Biblia que usted tiene se encuentra el pasaje. ¿Listo? Si ya lo tiene ahí, leámoslo juntos. Y dice Santiago 5 del 16 al 18. Dice, confiesen los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados tanto física, emocional y espiritualmente. La oración del justo
tiene mucho poder y es eficaz. Yo estoy leyendo la versión traducción contemporánea de la Biblia, pero así usted está leyendo otra versión, recuerde que tenemos diferentes versiones de la Biblia, todas dicen lo mismo, ¿cierto? En esencia dicen lo mismo. Este pasaje específicamente en el verso 16 dice, habla de poder, eso, no tener ningún pecado, ninguna falta entre nosotros, sino que podamos nosotros manifestar nuestra vulnerabilidad los unos a los otros y orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados, dice tanto, me encanta esta palabra, esta Biblia, esta versión, porque dice tanto física como emocional y espiritualmente. Y dice, y la oración del justo, o otras versiones dicen, y la oración eficaz del justo, ¿cierto? Tiene mucho poder o puede mucho. Verso 17, leámoslo también, dice, Elías era un hombre semejante a nosotros, ¿cierto? Y oró con mucha fe para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Verso 18 dice, luego oró nuevamente y el cielo mandó lluvia y la tierra volvió a producir sus frutos. Y entonces aquí vemos que el apóstol Santiago está hablando acerca de un tipo de la importancia de orar, ¿cierto? Y está hablando de cómo nosotros podemos orar entre cada uno de los que estamos acá, orar por otras personas y cómo esa oración tiene poder. Me encanta esto. Santiago está hablando de que las oraciones que hace la gente común, ¿cierto? Tiene poder. Tiene un poder, tiene un poder. Hablábamos en estos días que las palabras tienen poder. El domingo creo que hablábamos de eso. Si las palabras tienen poder por sí solas, hacíamos una dinámica de que hay palabras que se nos han quedado grabadas en nuestra mente y si esas palabras que nuestros padres nos dijeron las tenemos tan presentes en nuestra mente, cuánto más las oraciones que se hacen a favor de otros tienen mucho poder, ¿cierto? Hablando del poder de las palabras. Pero entonces aquí hay algo bien especial y es que Santiago está diciendo que sí, que debemos orar los unos por los otros y que eso tiene poder, pero hay una oración y específicamente la versión que estoy leyendo usa estas palabras, que una oración que tiene mucho poder y es eficaz, ¿sí? Y cuando hablamos de una oración de poder, no sé usted cómo se imagina que es una oración de poder. Probablemente los que llevan tiempo en el evangelio pensarán algunos que una oración de poder es cuando el predicador habla duro y se despeluca, decimos nosotros aquí en una jerga muy interna entre los pastores, se espelucó. ¿Cierto? Y entonces usted dice pronto una oración de poder, esa es donde la gente se espeluca y entonces habla duro y habla con autoridad y todo esto. Uno dice, esa debe ser una oración de poder porque se vio que, mejor dicho, se esforzó. Y algunos pueden pensar que eso es una oración de poder, pero amado y amada, una oración de poder literalmente es una oración que es donde vemos el respaldo de Dios a esa oración. Una oración de poder es una oración quizá sencilla que se hace con autoridad, pero con autoridad de parte del Señor. Una oración de poder es una oración en donde tú ves que alguien oró por algo y Dios respaldó esa oración. Eso es una oración de poder, ¿cierto? Y una oración eficaz también es una oración que da sus resultados, que funciona. Eso básicamente es la palabra eficaz, una oración que da resultados. Y entonces ustedes pueden decir, pero aquí dice que hay oraciones que son de poder y son eficaces y que podemos hacer esas oraciones los unos a los otros, porque el texto específicamente está diciendo que es así. ¿Dónde dice que es así? El verso 17 dice, Elías era un hombre semejante a nosotros. Otras versiones dicen, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Habla de la naturaleza humana de Elías. ¿Quién es Elías? El profeta Elías. Está hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Y entonces, quienes de pronto no conocen la historia, brevemente le vamos a hablar que es un hombre que en un momento de la historia del pueblo de Israel hizo algo extraordinario. Ese hombre, guiado por el Señor obviamente, dio una orden en medio de una oración y dijo, no va a llover en el pueblo de Israel durante 3 años y medio. ¿Sí? Y no llovió,
Imagínate no llover en una región durante 3 años y medio. Y no solamente en cualquier región, allá donde estaba Israel, en medio del desierto, que no lloviera durante 3 años y medio, era una aniquilación completa. Ahora usted se preguntará, ¿por qué él hizo eso? Bueno, hacía parte del plan del Señor para mostrarle al pueblo de Israel de que Dios era el que tenía realmente el poder y la autoridad, de que Él era el Dios vivo. Israel en ese momento tenía muchos dioses y diosas. Estaba adorando a Baal, estaba adorando a Acera. Esto es bien interesante, que casi siempre, cada vez que el pueblo de Israel se desvía de la adoración exclusiva al Señor, siempre hay una figura femenina, ¿no? En este contexto, ella representaba la fertilidad, la maternidad, el dar vida, la diosa Acera. Y entonces el pueblo de Israel se había ido hacia ese lado. Y entonces Dios les había dicho, no, o sea, es un solo Dios. Y entonces ellos habían abandonado al Señor. Entonces el Señor envía a Elías con un propósito y hacen esta oración. Y a lo que voy hoy, quiero que usted entienda, es que Elías no era un hombre espectacular por sí solo. El texto de Santiago dice, Elías era un hombre común y corriente, como usted y como yo. De hecho, la versión que yo estoy leyendo era un hombre semejante a nosotros. Entonces era un hombre probablemente que tenía una vida, que se desarrollaba en un oficio, ¿cierto? Y que quizá las oraciones que hacían no se despelucaba. ¿Sí? No hacía oraciones con autoridad y no sé qué. Era un hombre sencillo, sujeto a pasiones. También habla de que era un hombre que se enojaba, era un hombre que se entristecía, era un hombre en que probablemente la fe le fallaba. Sí, de hecho, cuando tú lees la historia del profeta Elías, te vas a dar cuenta que es un ser humano, muy ser humano como cualquier otro, que tenía problemas en algún momento enfrentó un problema de una profunda depresión y ansiedad, ¿cierto? Y Dios viene y lo trata en medio de su depresión y su ansiedad. O bueno, entendemos hoy que sería como un episodio de depresión por las formas en las que se comportó y lo que pasó en su vida. A lo que yo voy es que Elías no era una persona infalible, una persona que usted dice, no, es que definitivamente es un santo, perdónenme la expresión, cuando hablamos de alguien que es que él es un santo, ella es una santa, es alguien que es, oh, wow, inmaculado, casi perfecto, que todo lo hace tan bien, que es tan noble, que es tan piadoso. Y uno dice, no, claro, con razón Dios le responde a esa persona, ¿cierto? No, Santiago dice, mire, Elías, que es un hombre que hizo grandes cosas como esa, oró y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra de Israel y nuevamente volvió a orar y hasta que él oró, la tierra volvió a llover y la tierra pudo nuevamente como tener vida. Mire la autoridad que tiene este hombre. Imagínese que usted pueda tener esa autoridad en donde usted dice algo y que los cielos se cierran para la vida de alguien o para una nación y los cielos se cierran. Y hasta que usted no vuelva a decir que se abran, no se van a volver a abrir. Eso es mucha autoridad, ¿no le parece? ¿Cómo hace Elías, que es una persona como usted y como yo, para tener tal autoridad? Para inclusive en un momento, esto es algo sobrenatural, ¿cierto? En medio de todo un proceso, llega un momento en donde Elías hace una oración, ¿cierto? Y hace que descienda fuego del cielo. Impresionante, ¿no? ¿Cómo hace uno para hacer una oración como la que hace Elías? Amado y amada, el secreto de esa oración eficaz es que hay algo en lo que encasilla el texto a Elías. Y mismo Santiago habla de esto en Santiago 5:16, cuando dice que nos confesemos los pecados unos a otros y cuando dice que sea para que seamos, bueno, que seamos sanados. Y dice, y la oración en su Biblia muy seguramente dice, eficaz del justo. Aquí en la mía dice la oración del justo. Eso es lo que encierra el poder que hay en las oraciones que hace Elías y por qué esas oraciones están cargadas de poder y función. Porque Elías es contado en este espacio y juzgado este espacio como una persona justa. Pero ojo, amado y amada, una persona justa sujeta a pasiones. ¿Cómo funciona esto? Si la Biblia, ¿cómo es posible que hablen de que Él es una persona justa? ¿Quién es justo?
Entonces, ¿cómo puedo decir tú, cómo puedes decir, será que yo soy una persona que es declarada justa? Y que, ojo, justa es una persona recta, una persona intachable. Cuando se habla de justicia, es una persona que procede siempre bien. Y amado y amada, ¿será que tú y yo entramos dentro de esa categoría? ¿Siempre estamos procediendo bien? ¿No nos equivocamos? Porque eso es justo. Alguien que camina siempre en rectitud. Siempre estamos caminando en rectitud. Muy seguramente la mayoría de ustedes va a decir, yo creo que no siempre estoy caminando en rectitud. De hecho, el mismo texto dice que que Elías no siempre caminaba en esa rectitud. Cuando dice un hombre sujeto a pasiones, habla que es un hombre con debilidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Santiago dice que él es justo? ¿Cómo habla de que la oración eficaz del justo puede mucho? Inmediatamente cita a Elías. Es que hay algo que nos justifica. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay una sola persona justa. Dice el texto en Romanos capítulo 3, el verso 10 al 11, Pablo está diciendo, miren, no hay nadie justo. Hablándole a los judíos y hablándole a los gentiles, dice, ni ellos ni nosotros podemos ser declarados justos. ¿Quiénes son gentiles? Todo el que no es judío. Es una jerga, una palabra que se usa para referir a todos los que no son judíos, los llaman gentiles. Entonces, por ende, usted y yo vendríamos siendo gentiles. Y dice, no hay nadie justo. Romanos 3 del 10 al 11 dice, pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 11 dice, no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad busque conocer a Dios. Entonces Pablo dice, oye, no hay nadie justo, pero Santiago está diciendo la oración eficaz del que es justo es la que tiene poder y la que funciona. Y entonces ahí ¿qué? Pareciera que entonces hay una contradicción, porque Santiago dice que la oración del justo puede mucho, pero Pablo dice que no hay nadie que sea justo. Aquí es donde está el asunto y en donde usted va a aprender a hacer oraciones como un justo, siendo justo. Y es que el ser humano por sí solo no puede justificarse. Por sí solos nosotros no logramos esa posición de justicia, de rectitud. Nosotros necesitamos que alguien verdaderamente justo nos recubra, ¿cierto? Y a través de ese que fue verdaderamente justo, podamos hacer nuestras oraciones para que sean eficaces y llenas de poder. ¿Quién es verdaderamente justo? ¿Quién fue y quién es verdaderamente justo? El Señor Jesucristo. El mismo Pablo continúa en el verso 23 al 24 de Romanos 3 y dice lo siguiente, porque todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, recibimos un inmesurable regalo, el don de la salvación por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Pablo está diciendo que para ser contados como justos necesitamos al único que fue justo, al Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesús es que yo puedo ser declarado justo. Dice, siendo justificados gratuitamente, recibimos un inmesurable regalo, el don de la salvación. A través del Señor Jesús, nosotros recibimos ese regalo. A través del Señor Jesús, nosotros podemos ser declarados justos. Y dice que recibimos el don de la salvación por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que usted entienda esto, porque para poder hacer oraciones en el Señor Jesús y que sean cargadas de poder y de autoridad como las que hacía Elías, usted y yo tenemos que haber sido redimidos por el Señor Jesús. ¿Qué significa ser redimidos? Haber sido perdonados y haber sido aceptados por el Señor Jesús. Haber entrado en esa salvación que el Señor Jesús habla acerca de lo que nosotros vamos a vivir. Pero sepa esto, ¿quiénes están en el Señor Jesús? Aquellos que han tomado una decisión de aceptarlo a Él como su único Salvador
personal. Aquellos que viven una vida conforme a esa declaración que se ha dicho de que Jesús es mi Señor. Porque hoy en día, amados y amadas, muchas personas levantan oraciones y no funcionan, o sea, no son eficaces, no hacen nada, porque la vida que viven, amados y amadas, refleja que en realidad no están en Cristo y no han sido justificados por el Señor. No porque el Señor no quiera, sino porque ellos no han decidido entrar en ese vínculo del Señor. Pablo está diciendo, no hay nadie justo, y si usted no es justo, entonces su oración no es eficaz, como lo dice Santiago. Pero para que su oración hoy sea eficaz, amado y amado, usted debe haber tomado una decisión de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Y qué es aceptar a Jesús en su corazón? No es la afiliación o la membresía a una iglesia X o Y. No es que usted sea contado dentro de los libros de una iglesia. Esas cosas son humanas. Usted puede tener una membresía, un carnet que le diga yo soy miembro de la Iglesia de Dios Manantial, pero eso no lo hace a usted justo. ¿Qué lo hace justo? Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que usted y la vida que usted vive, la vive para Cristo. Esa es la gran diferencia y esto es algo que muchos han dejado de entender. Y mire, yo no estoy hablándole, a veces se confunde esto. El pastor está predicándole a los que nunca han hecho una oración de fe y a los que no van a la iglesia evangélica o la cristiana, lo que sea. No, yo estoy hablando a una gente que se reúne aquí domingo tras domingo, que dice yo soy cristiano evangélico. A ver, hay muchas personas que su estilo de vida demuestra que Cristo no es su Señor, que su Señor son otras prioridades, los afanes de este mundo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque hoy un ejemplo que es a lo que usted más le dedica fuerza, muy seguramente no será el Señor. Y entonces por eso nuestras oraciones no pasan del techo. Porque no está, ¿y por qué no están cargadas de poder? Santiago está diciendo que tú que eres una persona aún con tus debilidades, cuando aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y eres declarado justo, justa, puedes hacer oraciones como las que hacía Elías, en donde él decía, hoy no llueve más y no llueve. Una oración de autoridad. Pero ¿por qué hoy en día no se viven oraciones con autoridad? Porque no estamos en la autoridad que es Cristo. Yo hago hoy una exhortación y los invito a que reflexionemos y revisemos nuestra vida. ¿Cuál es la autoridad que sostiene mi vida? ¿Será que si hoy el Señor me pidiera, no sé, ir a algún lugar y hacer una oración de poder, podría hacerla? Hoy necesito arrepentirme, venir delante del Señor, aceptar al Señor Jesús una vez más como verdaderamente mi Señor y Salvador personal. Yo me acuerdo que cuando empecé en este camino, para mí todas las predicaciones yo sentía que eran para mí y todas las veces yo me arrepentía. Yo creo que la gente se burlaba de mí cuando yo recién empecé este camino, porque en las iglesias cristianas hay una práctica y es al terminar el servicio, la palabra, se hace un llamado al arrepentimiento y por lo general, por cultura, es un llamado al que nunca ha hecho una oración de arrepentimiento y al que de pronto decimos que es el nuevo, ¿sí? El que no es de la iglesia. Pero cuando hacían ese llamado, yo era uno de los que primero pasaba al frente. Y yo creo que me convertí, vamos a decirlo de esa manera, si se puede decir eso, no, como unas 20,000 veces. Porque cada vez yo sentía que yo era ese pecador de la que la palabra hablaba. ¿Sabe? Con mucha humildad te digo, esa es una actitud que debemos, yo me incluyo ahí, recuperar. Porque muchas veces escuchamos el mensaje, pero pensamos que es para fulanito, para menganito. Pero no, hoy a ti que llevas 20 años, no sé, en el cristianismo y diciendo que yo soy un seguidor, una seguidora de Jesús, a ti te está diciendo el Señor, arrepiéntete, conviértete una vez más, renueva tu relación con Cristo, porque por eso las oraciones que estás haciendo no tienen resultado, porque Jesús no es el centro de tu vida.
¿Cuál es la oración eficaz? La que se hace en medio del Señor y que obra para los propósitos del Señor. Porque aquí está el otro asunto. Elías no oró para que dejara de llover porque a él le pareció que debía dejar de llover. Y entonces Elías no lo hizo en su vanagloria de decir, para que vean que yo tengo poder, que pare la lluvia. No. Elías oró para que dejara de llover porque Dios se lo pidió. Porque Elías estaba en una conexión con Dios y dentro del propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel era necesario que eso pasara. Entonces hoy necesitamos acercarnos a Jesús para poder ser declarados justos y tener esa autoridad para hacer oraciones eficaces y de poder, pero también para que esas oraciones estén conforme al propósito de Dios. Elías nunca oró por un capricho de él. Elías lo hizo guiado por el Señor, guiado por el Señor. Y entonces estas oraciones son las que rinden ese poder. Cuando tú vienes a Cristo, tomas esta autoridad, tus palabras tienen poder, pero tus palabras deben ser guiadas por el Señor. Deben ser pesadas de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando el Señor Jesús nos enseña a orar antes de poder hacer oraciones de poder y decir cosas en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús dice algo antes de pedir las cosas del pan nuestro de cada día. Jesús hace una declaración y dice, venga a nosotros tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso es una oración que está sujeta a la voluntad del Señor. ¿Quieres hacer oraciones que den resultados y que obren milagros extraordinarios? Asegúrate de estar en Cristo, de haber aceptado a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador. Que tu vida refleje eso, que Él es tu Señor, que Él es tu prioridad número uno, que a Él es el que le estás sirviendo. Y dos, amado y amada, asegúrate de que tu oración haga parte del plan de Dios para tu vida, para tu familia y para la persona por la que tú vas a orar. Señor, hoy pedimos que haya sanidad, que haya libertad, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Pedimos primero, Señor, guíame, es tu voluntad que yo vaya a orar, es tu voluntad que diga o no diga. ¿Cómo es tu ayuda? Y oramos para que las oraciones ayuden al propósito del Señor. Hoy te he enseñado cómo hacer una oración que esté llena de poder y que funcione. Una que se hace en Cristo y que se hace para los propósitos del Señor. Porque los propósitos del Señor también están ahí involucrados en nuestra vida. Probablemente de ese milagro que tú estás orando, algo poderoso ha de suceder. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios del cielo, en esta mañana yo te doy gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias porque nos has permitido compartir esta palabra. Y hoy, Señor, probablemente hay muchas personas que necesitan hoy hacer una oración eficaz, con poder. Dios, ayúdanos en esta hora, Señor. Papá lindo, si hoy no somos justos, porque vivimos una vida, Señor Dios, que no refleja realmente que seguimos exclusivamente al Señor Jesús, perdónanos, amado Rey. Y hoy pedimos que por tu gracia nos justifiques. Por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, hoy seamos declarados justos, Señor Dios. Hoy te lo pedimos en esta hora, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada persona, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor Jesús. Obrando en cada persona, en cada corazón, Señor. Hoy te necesitamos, Señor, más que nunca, Señor. Hoy necesitamos, Señor, tu guianza. Hoy necesitamos, Señor, tu soberanía, Señor. Hoy necesitamos ser, Señor, esos justos. Dios, perdónanos. Mire, si usted necesita pedirle perdón al Señor porque usted reconoce que usted es esos de los que dicen, no hay ni un solo justo. Si usted dice, yo no he sido hoy, no me siento que soy una persona justa, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no ando en rectitud, porque quizá me dejo guiar por los deseos de mi corazón, porque quizá las cosas que hago
demuestran que no soy una persona justa. Quizá caminamos en incredulidad, quizá no ponemos a Dios en primer lugar, quizá nuestras palabras hieren a otros, quizá nuestras acciones demuestran que no tenemos una fe genuina porque no hay misericordia, no hay amor en lo que nosotros hacemos, porque quizá hablamos mal de otras personas. Si usted hoy examina su corazón delante del Señor y usted ve que hay maldad en su vida, dígale: Señor, perdóname, yo hoy necesito de tu justicia. Dile: Señor, lávame, límpiame en esta hora, yo vengo nuevamente delante de ti. Si tú eres esa persona que dice: quizá yo me cansé de orar, me cansé de creer en el Señor, dile: perdóname en esta hora, Señor, justifícame, lávame, yo quiero entrar nuevamente contigo. Dile: Señor, si soy un pecador, si soy una pecadora, Señor, en esta hora, Señor, me arrepiento, arrepiéntete. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Hazme un justo, una persona justa, Señor Dios, para que hoy, Señor, pueda orar con libertad. Señor, oro por aquella persona que se está arrepintiendo en esta mañana, que no oculta su pecado, Señor, sino que hoy lo reconoce, Señor Dios, y pide perdón, Señor. Lávalo, límpiala, Señor. Renueva a esa persona, Señor. Y ahora haz una oración de poder, amado y amada. Tú que te has arrepentido, dile: Señor, hoy te pido que en esta situación, menciónala en lo que tú estás pidiendo, que se haga tu voluntad en esta situación financiera, en esta situación emocional, en esta situación de salud. Dile: Señor, yo necesito que se haga tu voluntad, que esto apunte para tu gloria, para tu propósito eterno. Y hoy te pido que te glorifiques en esta situación, Señor, que sea para el bien de mi familia, que obres un milagro para el bien y el propósito que tienes con mi familia. Hoy te entrego mi vida, dile: Señor, y te entrego mi familia y pongo esta necesidad, Señor, a que se haga conforme a tu perfecta voluntad, porque la voluntad del Señor es buena. Lo que Dios ha decidido es bueno. Confía en el Señor en esta hora. Dile: Señor, yo pongo esto y me declaro en confianza delante de ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú obrarás en tu perfecta voluntad, Señor. Y hoy, Señor, declaramos un milagro conforme a tu voluntad, a tus perfectos designios. Suelta ese milagro en esta hora. Digo: Señor, tu mano interviniendo en esta hora para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en esta hora y en tu presencia nos quedamos, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén, amén y